Los conflictos entre naciones siempre han existido, creando tensiones y posteriores guerras que desatarían en la muerte de millones de personas. Y el día de hoy les narraré algunas de las guerras más grandes que alguna vez hubo, que se desataron entre las potencias de la época, para demostrar quién era el mejor o expandir sus fronteras. La Guerra de Irak, también conocida como Segunda Guerra del Golfo, comenzó el 20 de marzo de 2003 y finalizó el 18 de diciembre de 2011. Estuvieron involucrados los Estados Unidos, la República de Irak, el Reino Unido, el Estado Islámico, Australia, entre otros más. Se dio bajo la presidencia de George W. Bush y fue condenado a la horca Saddam Hussein. Guerra del Golfo Pérsico. Fue un conflicto bélico también conocida como Operación Tormenta del Desierto, librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos contra la República de Irak en respuesta a la invasión de Kuwait, que inició el 2 de agosto de 1990 y terminó el 28 de febrero de 1991. Una de las consecuencias fueron los incendios petroleros de Kuwait causados por las fuerzas militares iraquíes tras prender fuego a 700 pozos petrolíferos, causando una pérdida de 6 millones de barriles y una contaminación generalizada tras arder durante 10 meses. La Guerra de Vietnam. Conflicto bélico librado entre el 1 de noviembre de 1955 y el 30 de abril de 1975 en plena Guerra Fría, en el cual Estados Unidos quería impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Participaron Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, Estados Unidos y un apoyo para ambos bandos de China, Australia, la Unión Soviética, Corea del Sur, entre otros. Terminó con la unificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en la República Socialista de Vietnam. Y continuó hasta que los últimos funcionarios civiles y militares salieron de Saigón en abril de 1975. Los vietnamitas lograron sacar a los estadounidenses ya que no tenían nada que perder y atacaban de noche y con trampas, sin miedo a las represalias de los norteamericanos, además de los túneles que cavaban para organizarse y atacar. La Guerra de los 100 Años. Fue una guerra entre los reinos de Francia e Inglaterra que en realidad duró 116 años, que empezó en el año 1337 hasta el año 1453 por motivos territoriales. Hubieron varios períodos de lucha y entre los 116 años de guerra ocurrió la peste negra que interrumpió desde el año 1347 de barcos provenientes del Mar Negro en los cuales llegaban los primeros enfermos de la epidemia. Al final resultó la victoria de Francia ante Inglaterra con la retirada de tropas inglesas de tierras francesas. Guerras napoleónicas. Luego de obligar a España a financiar las campañas de Napoleón e Inglaterra a declarar la guerra a Francia, Napoleón Bonaparte es coronado emperador de Francia en la Catedral de Notre Dame de París, que dan lugar a las guerras napoleónicas. No hay consenso sobre cuándo comenzaron estas guerras, que finalizaron el 20 de noviembre de 1815 tras la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo. Y Napoleón es obligado a abdicar de su trono en segunda y última vez, y es exiliado a la isla de Santa Elena, donde falleció el 5 de mayo de 1821 a los 51 años. Primera Guerra Mundial. También conocida como la Gran Guerra, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, se llama mundial porque involucraba a todas las potencias industriales y militares de la época, formadas principalmente por la Triple Alianza y la Triple Entente. La primera formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, e Italia, aunque Italia cambió de bando a la Triple Entente, y la Triple Entente por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, a la cual se unirían el Imperio de Japón y Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial participaron en primera instancia 20 millones de soldados, que aumentarían hasta los 70 millones, y se calculan entre 15 a 30 millones de muertos de militares y civiles. En esta guerra se usó por primera vez las armas químicas como el gas mostaza, se agotaron las Biblias en Gran Bretaña ya que se decía que era una protección espiritual, muchas de las bajas no fueron por las balas, hubo muchos muertos por gripes, pulmonías, tuberculosis y el hambre.
Se podría decir que el motivo desencadenante de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914, que luego desarrollaría la Guerra de Movimientos y posterior Guerra de Trincheras. En 1917 entra en el conflicto Estados Unidos a favor de la Triple Entente. Una de las consecuencias de guerra fue la Revolución Rusa de 1917 por la crisis interna de Rusia. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918, pero, medio año después del cese de las hostilidades, se firmaron los Tratados de Paz de Versalles. Guerra contra el terrorismo. Empezó el 11 de septiembre de 2001 cuando 19 terroristas secuestraron 4 aviones comerciales y estrellaron 2 de ellos contra las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York y uno contra el Pentágono en Washington, D.C. Un cuarto avión se estrelló en Pensilvania. La guerra contra el terrorismo sigue hasta la actualidad y es una campaña de los Estados Unidos y apoyada por varios miembros de la OTAN con el fin de acabar con el terrorismo internacional. Esta ofensiva fue lanzada por la administración de Bush por los ataques terroristas del 11 de septiembre realizados por Al-Qaeda y continuó con la administración del expresidente Barack Obama, el cual, según informaciones de medios como The New York Times, The Guardian, Rolling Stone, inició una guerra secreta contra el terrorismo. La guerra no solo se libra en Oriente Medio, con los años los ataques terroristas se hicieron más frecuentes y cambiaron el concepto de que supuestamente se vivía seguro en el mundo occidental. Se ha especulado que la guerra contra el terrorismo se trata desde el 11S de la Tercera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. El conflicto militar global más grande hasta la época en el que participaron la mayor parte de las naciones del mundo y se desarrolló entre los años 1939 y 1945. Contienda entre dos bandos que inició el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de Hitler. Los involucrados eran las potencias del eje, compuesta por Alemania, Italia y el Imperio de Japón, y los aliados, compuesta por Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Alemania al mando de Hitler, Italia por Mussolini, y Japón por Hirohito. Gran Bretaña por Churchill, Francia por Charles de Gaulle, Estados Unidos por Franklin Delano Roosevelt, y la Unión Soviética por Joseph Stalin. Alemania en sus primeras invasiones usaron una nueva táctica llamada Guerra Relámpago, con la que dominaron Polonia, los Países Bajos, Dinamarca, Grecia, Francia y otros países. Pero en Francia dejaron escapar al ejército aliado por Dunkerque, un error bastante grande por parte de Alemania. Inglaterra y Alemania combatieron por años en el cielo con sus respectivos aviones de combate, pero luego Alemania se ocupó más por atacar a la Unión Soviética por recursos, lograron avanzar y atacar con éxito, pero al llegar el invierno los nazis poco a poco se debilitaban hasta que la Unión Soviética logró recuperar los territorios ocupados. Por ese tiempo se desarrolló una de las batallas más sangrientas de todos los tiempos, la Batalla de Stalingrado. Por otra parte, Estados Unidos fue atacado por Japón en Pearl Harbor, por lo cual Estados Unidos entraría en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados atacan Italia y logran avanzar hasta llegar a Roma y al final tomar toda Italia, terminando con la ejecución de Mussolini. Por otro lado se desarrollaba el desembarco de Normandía, con lo cual se logró liberar a Francia. La batalla de Berlín fue la última gran batalla en Europa durante la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética, que finalizó el 2 de mayo de 1945, donde los alemanes se rindieron ante el Ejército Rojo. El suicidio de Hitler ocurrió el 30 de abril de 1945, al igual que muchos de sus altos cargos y seguidores incondicionales. Unidades alemanas marcharon hacia el oeste para entregarse a los aliados occidentales en lugar de ser capturados por los soviéticos. Los campos de concentración se dieron a conocer al mundo, como muestra de la crueldad de los nazis. En los últimos momentos de la guerra se ordenaba matar a todos los prisioneros de los campos de concentración. Al final solo había un frente de guerra que se encontraba en el Pacífico, que terminó con la rendición de Japón, a causa de usar por primera y última vez en la historia bombas nucleares en población civil. La rendición se produjo el 15 de agosto de 1945 y se firmó el 2 de septiembre del mismo año, y con ello concluyó la Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos bélicos más catastróficos de la historia, que se calcula que tuvo 60 millones de fallecidos y se cree que participaron más de 100 millones de efectivos de todos los países.